Compartir la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Evangelizando Ando a las 9 de la mañana. Son muchas las historias por construir y juntos lo podemos lograr. Evangelizando Ando, una tarea, un mandato, una vocación, un camino de amor. Escucha de lunes a viernes Evangelizando Ando, de 9 a 10 de la mañana, desde Envigado Magna Estéreo 97.6 FM. Programa de nuestra parroquia Santa Gertrudis, Envigado. Bienvenidos amigos oyentes, damos inicio a Evangelizando Ando. Hoy es viernes de silencio y palabra, donde meditamos la lección del próximo domingo, el evangelio del próximo domingo. En cabina nos acompaña la hermana Elizabeth Saldarriaga y nuestro compañero Daniel Bedoya. Bienvenidos. Buenos días, Daniel. Buenos días también para todos nuestros amigos oyentes que a esta hora se enlazan con los 97.6 FM y se comunican con nosotros. Así es, hermana, buen día a usted acá en la mesa, a Sandra en el máster. Qué bueno podernos encontrar en esta mañana de esta semana que fue larguita porque no tuvimos festivo, pero ya vamos llegando a su fin y qué mejor que hacerlo con silencio y palabra, un espacio para ponernos a la escucha del Señor en su evangelio. Así es, Daniel. El Señor nos regala hoy una nueva oportunidad para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias por todo lo que Él nos concede. Qué bueno es que en esta mañana le demos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha concedido, por este maravilloso día, un día soleado. Qué bueno hacerlo primero dándole gracias a Él, pero hagámoslo entonces con una canción. Lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad.
lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname. Está usted escuchando Magna Estéreo, transmitiendo desde Envigado en los 97.6 FM. Estás escuchando Evangelizando Ando por Magna Estéreo, la buena nueva. Permitamos que a la luz de esta palabra el Señor nos ilumine. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos del 21 al 27. Invitamos a nuestros oyentes para que vayan buscando el texto mientras Sandra nos recuerda nuestras líneas telefónicas. 331-6087, línea fija, 312-279-0170. Por ahí usted puede enviarnos su mensaje de texto o de voz, que con mucho gusto aquí lo estaremos leyendo o escuchando. Esas son nuestras líneas. Recuerden también las redes sociales, la página web www.magnaestereo.com.co. Por ahí nos puede escuchar siempre y también puede ver en vivo. En este momento está en vivo el Santísimo como imagen, ¿cierto? La hora santa, la Santa Eucaristía también las pueden ver en vivo para que lo tengan muy presente. YouTube, Magna Estéreo, así aparecemos. Usted le da la campanita para que se suscriba, sea nuestro amigo, y cada vez que Magna Estéreo vaya a transmitir algo desde el Templo Santa Gertrudis o desde nuestra emisora, le va a sonar ahí la notificación en su celular para que esté al día y comparta con nosotros. En Facebook en este momento el programa está en vivo y en directo, emisora Magna Estéreo Envigado. Y el dial, pues ustedes ya saben, 97.6 FM, así que muchas maneras para escucharnos y sobre todo para recibir la palabra, el buen mensaje y la esperanza. Bueno, entonces, mientras ustedes buscan el texto, nosotros vamos a ir leyendo para que enseguida compartamos todos juntos qué aprendemos, qué nos dice este texto a cada uno de nosotros. Así es, hermana, vamos a tomar de nuevo, recordamos el texto, Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: Aléjate, Satanás, quieres hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mí, la conservará. ¿De qué le vale a un hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos entonces ya leído este texto de Mateo, recordando que es una continuación del Evangelio que escuchamos hace 8 días, el domingo, y que también acá en el programa se meditó. Pero recordemos un poquito ese Evangelio, Daniel. El Evangelio de 8 días, madre, del domingo 21 del tiempo ordinario, este es el domingo 22,
nos hablaba de la confesión de Pedro. Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él y quiénes creen ellos que es Él. Y Pedro toma la palabra y lo confiesa como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y ahí donde le entrega las llaves del reino, lo cimienta como piedra de la iglesia. Ese es el Evangelio de 8 días. Y esta es la continuación de ese diálogo que tiene Jesús con sus discípulos. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, de este Evangelio, esa reprensión que le hace Jesús a Pedro. Me gusta mucho esa expresión que le dice, al menos la expresión que hay en mi Biblia. En mi Biblia dice, colócate detrás de mí, Satanás. Es un muy bonito porque, bueno, es una expresión fuerte. Lo confiesa primero como lo escuchamos hace 8 días y hoy le está diciendo, usted no puede obstaculizar lo que me corresponde. Por eso le dice, colócate detrás de mí, es decir, yo soy el maestro. Siga mis pasos, siga mis huellas, mire por dónde camino, mire lo que yo hago. Es una muy bonita expresión de Jesús, como el que guía, como el que orienta. Uno va tras esas huellas. Si uno no conoce un camino, uno no va caminando descuidadamente. Por eso es una expresión muy hermosa que le dice a Pedro, colócate detrás de mí, mira qué hago yo para que tú aprendas y lo hagas. Así es, hermana. ¿Qué tal si le volvemos a leer el texto a los oyentes para que identifiquen cuál es ese versículo, esa palabra que les llama la atención, que les habla a su vida? Sabemos que cuando hacemos la lección divina tenemos que meternos en el texto, escuchar a Jesús, caminar con Jesús, responderle a Jesús. Es una palabra viva que quiere hablarnos hoy a nosotros. Así es. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo, colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y dirigiéndose a sus discípulos, añadió, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la conservará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O qué puede uno dar a cambio de su vida? El Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Entonces tratará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante, Madre, seguir contemplando esa figura paradójica de Pedro, como usted lo decía. El Pedro que hace 8 días lo proclamaba como el Hijo de Dios. El Pedro que hace 8 días tomaba la vocería. El Pedro que hace 8 días Jesús lo había cimentado como piedra de la iglesia, donde se sustentaría la iglesia. Es ahora esa piedra que quiere hacer tropezar a Jesús, porque contempla la visión del reino muy distinto. Él quiere un Mesías, claro, él hace 8 días le decía, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir, pero es un Mesías glorioso, un Mesías triunfante, un Mesías terrenal, un Mesías que no puede padecer. Por eso la consternación de Pedro, cuando inicia el texto, cuando Jesús empieza a hablar de cruz, de sufrimiento, de martirio, de dolor, Pedro dice, pero ¿cómo te va a pasar eso si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías? Pedro todavía tenía en su concepción la visión de un Mesías que iba a ser el rey de Israel, pero un rey literalmente, un rey con un palacio en Jerusalén, con su ejército, y que los iba a poner en una corte a ellos. Y se da cuenta con el mensaje de Jesús que es todo lo contrario, que el camino de Jesús no es hacia arriba, sino hacia abajo.
no es hacia la gloria de este mundo, es hacia la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en lo humilde, en lo sencillo, y también, quien lo creyera, en el sufrimiento. Así es, Daniel. Mire, este texto es maravilloso porque, como usted nos decía, ellos pensaban que Jesús los venía y ya no iba a haber sufrimiento, y ya no iba a haber dolor, y aquí estamos todos muy bien. Y lo podemos ver también, comparando este texto también con la transfiguración, cuando él se le transfigura en el monte Tabor, que estaba Pedro diciendo, pues hagamos una tienda y aquí estamos muy bien, todos contentos. No se imagina el sufrimiento, no se imagina el camino de la cruz, el camino del dolor, el camino del esfuerzo. Entonces Jesús le dice, no, las cosas no son así de fáciles, hay que pasar, hay que hacer un seguimiento para poder encontrarnos con el Señor. Así es, y por eso esas palabras tan fuertes de Jesús, que le dice, aléjate de mí, Satanás, me quieres hacer tropezar, me quieres hacer caer, eres un obstáculo. ¿Por qué? Porque tienes su visión nublada, piensas como los hombres y no como Dios. Muchas veces en el Evangelio vemos como los discípulos quieren anteponer su voluntad a la voluntad de Jesús, anteponer su voluntad a la voluntad de Dios, desviar el camino. Por eso lo que resaltaba la hermana ahorita era tan importante. La invitación de Jesús es, vete detrás de mí, sígueme a mí, que yo soy el maestro, yo soy el que los guía, tú no eres el maestro, tú nos desvías, tú nos haces tropezar. Tienes que, para dirigir la iglesia, para confirmar la fe de tus hermanos, primero tienes que ser discípulo. Sí, tienes que aprender de mí. Esa es siempre me ha gustado mucho esa expresión, porque muchas veces incluso, Daniel, nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos pretender ser los guías, y nosotros no somos, tenemos que seguir al único maestro que es Jesús. Y pretendemos hacerlo con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias capacidades, y no lo vamos a lograr, porque pues nuestros caminos no son los caminos del Señor en muchas veces. Entonces, si en nuestra vida está cimentado ese amor a Cristo, ese amor a Jesús, ese seguimiento centrado a Él, nuestra vida va a tener sentido. Por ahí hay un dicho, Sandra y oyentes, que nos dice que el que no sabe obedecer, no sabe mandar. Y es cierto, esa es la invitación que le está haciendo Jesús hoy a Pedro. Primero obedezca, primero entiéndame, siga mis pasos, y después de la resurrección vas a dirigir la iglesia. Pero desde otro paradigma, que será el servicio y la entrega, incluso el martirio, por amor a los hermanos, y por amor al proyecto de Jesús, y por amor al reino de Dios. Este texto es muy conocido para todos nosotros. La invitación es para que nuestros oyentes, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, Facebook, incluso a través de nuestra línea telefónica, se comuniquen con nosotros y participen. Si no las olviden, por acá vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. Primero un mensaje de voz, escuchemos con atención. Muy buenos días. Gracias por estos programas tan excelentes que nos acompañan, no solamente ahora en esta pandemia, sino que nos enriquecen. Bueno, les deseo muchos éxitos. Y referente al mensaje de hoy, pues nuestras madres, nuestros abuelos solían decir, debemos pesar las palabras antes de hablar. Pues asimismo esto fue lo que hizo el Señor ubicando a Pedro. Entonces, así en todas nuestras actuaciones, en todo cuanto digamos o deseemos, entonces pensar lo mejor. Lógico que Pedro, con esta ubicación que le dio el Señor, pues antes aprendió más de Él. Así debemos hacerlo nosotros. Gracias y un buen día. Gracias a usted también, doña María Regina, en Ditaires, municipio de Itagüí. Por acá Mafia Aleida escribe, buenos días, gracias Dios por todos los días que nos das y derramas muchas bendiciones. Todas las personas que nos escuchan, damos muchas fuerzas para continuar. Feliz día.
Ángela María Cifuentes saluda, buenos días, Sandra, hermana Elizabeth y Daniel, reporto sintonía, gracias y un feliz día. Bueno, para usted también, en Facebook tenemos reporte de sintonía, está don Pacho Ramírez, nos escribe, dice, en este evangelio Jesús anuncia la llegada de su reino y Pedro le dice que Dios no lo permita pasar esas cosas. Pero Jesús lo reprende y deja de pensar así y no actúes como el demonio. Déjame actuar y cumplir la voluntad de mi Padre. También Jesús nos invita a sacrificar nuestras vidas y cumplir el mando de la evangelización, porque aquí hay sacrificios y sufrimientos. Gracias, don Pacho Ramírez. María Girlesa Gómez Ospina, buenos días, Dios y la Virgen los acompañe. En este maravilloso día quiero pedirles el favor, me ayuden a orar por el señor Alberto Hernández Cano. Tiene cáncer de colon y hoy será intervenido a las 3 para que sea Dios el que esté en la cirugía y se haga su santa voluntad en su vida. Claro que sí, oraremos por él, por don Alberto Hernández Cano, para que el Señor lo ayude en esta cirugía y todo salga muy bien, para que el Señor haga su voluntad. Marcela Gil Vasco, 1000 bendiciones para todos. Alonso Orrego Agudelo, buenos días Magna Estéreo, darle gracias a Dios por este hermoso día, para saludar a mi familia en Envigado. Él se encuentra en Costa Rica y todos los días nos escribe y nos ve por Facebook. Gracias, muchas gracias. Así es, Sandra, un saludo a todos los oyentes que se conectan hasta ahora con Evangelizando Ando. Hermana, cuando uno mira los capítulos y los versículos anteriores a todo este diálogo de Jesús con sus discípulos, uno los puede contemplar muy cómodos, porque han estado caminando con Jesús por Galilea, han estado viendo la gloria de Jesús porque hace milagros, porque multiplica los panes, porque devuelve la vista a los ciegos, porque cura leprosos y porque la gente está asombrada con él, en especial los humildes, los pobres, los sencillos, siguen a Jesús, escuchan a Jesús. Entonces ellos tienen esa visión del reino que es glorioso porque hay una multitud que está con Jesús, pero cuando Jesús empieza a hablar de sufrimiento, de cruz, que es a partir del capítulo 16, y empieza a reprender a los discípulos y empieza a purificar su fe, la cosa va adquiriendo otro color para ellos, porque ya es ser conscientes de que el camino de Jesús no es simplemente recorrer Galilea, hacer milagros, hablar con la gente, que lo siga una multitud. También hay otro, lo más importante, su entrega en Jerusalén. Y ya en este capítulo 16 los empieza a ser conscientes de que él tiene que morir, de que él tiene que ir a Jerusalén y que ellos lo van a acompañar. Si son sus discípulos, lo tienen que acompañar. Así es, Daniel. Miramos en este evangelio cómo Jesús al final les va a decir qué implica seguirlo. Y después vamos a ver qué más adelante les va a decir, si ustedes no pueden con esto, entonces se pueden ir, son libres. Pero ya empieza a darles una radicalidad del seguimiento de Jesús. Tenemos oyente en línea, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecieron Daniel, hermana Elizabeth y Milena? Muy bien, gracias a Dios, adelante. Bueno, la reflexión para este evangelio del domingo es que él les decía, ellos se pusieron muy tristes, hasta lloraron y toda la cosa, pero él les dijo, no se pongan tristes, si antes lo voy es para mejorar, para tenerles la vida eterna, una gran morada. Yo me tengo que ir, porque aquí no me creen nada. Miren que los ancianos todos están en contra mía. Entonces yo me tengo que ir para poder tenerles la vida eterna, el gran tesoro, todo. Entonces ahora, yo lo traigo en estos momentos a nosotros no, ¿cómo es que llama? No vemos las cosas que, por ejemplo, nos enfermamos, sí, pero eso es para mejorar, porque a lo mejor nos estamos alejando mucho de él
Y entonces él, al estar enfermos, nos apegamos a él, le pedimos a él, sabemos que él está con nosotros y que él nos va a sanar. Entonces tenemos que ser así. Y yo pienso una cosa, a uno no le hacen caso porque uno es una ovejita y uno es entonces no les hacen caso, pero al pastor sí. Por ejemplo, nosotros a los sacerdotes ahora le hacemos caso y los sacerdotes hacen caso, por ejemplo, al obispo, y está súper, porque por ejemplo el obispo dijo no se van a hacer más misas, sino que se aplique pues a las que ya se están diciendo, por ejemplo, un magisterio y todas las cosas, ¿cierto? En Televí, en todas las las cadenas que están haciendo las Eucaristías. Pero por ejemplo, a mí me preguntan mucho, porque yo era mucho de Eucaristía diaria. Entonces la gente me pregunta, entonces el padre ¿qué? Entonces yo digo, no, él está obedeciendo a las cosas del obispo, pero entonces, por ejemplo, yo pongo Magna Estéreo, lo pongo y digo a la gente, a mí no me hacen caso. Pero si el sacerdote dice, sí, él es el pastor, él es el que nos está guiando, él es el pastor de las ovejas, entonces nosotros hacemos caso al pastor, pero nosotros entonces no sabemos ni qué hacer, bueno, en ese caso. Y que tengan un feliz día y los quiero mucho. Bueno, un saludo a los oyentes que se conectan con nosotros. Recordemos que estamos haciendo la lección divina del Evangelio del próximo domingo 22 del tiempo ordinario. Hermana, hay un grupo católico muy bello de música, se llama Gesed. Ellos tienen una canción que Sandra nos va a poner en el máster que se llama Entre el Tabor y el Calvario. ¿Qué tal si la escuchamos? Y en un momento, cuando la escuchemos, meditamos sobre esta canción que nos tiene un gran mensaje para el Evangelio del próximo domingo. Claro que sí. Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz,
escogería la cruz. Estás escuchando Evangelizando Ando por Magna Estéreo, La Buena Nueva. El camino de los discípulos, el camino del que sigue a Jesús, no puede estar exento de cruz. La cruz siempre está presente en nuestra vida. Siempre vamos a caminar con la cruz. La distinción de los cristianos es que para cargar nuestra cruz, para llevar nuestra cruz, tenemos un modelo, y es Jesús. Es Jesús que reconoce que en la cruz, que el sufrimiento, que el dolor se hace servicio, se hace entrega, se hace por los demás. No es un sufrimiento egoísta, es un sufrimiento que tiene sentido porque se hace por los demás, se sufre por los demás. A veces este sentido de la cruz es distorsionado, Daniel. Pensamos que vinimos a este mundo a sufrir y que yo estoy llamado es al sufrimiento y al dolor, y no es así. Ese no es el sentido de la cruz, ese no es el sentido por lo cual murió Cristo. Si Él murió fue para redimirnos, para salvarnos, para una vida mejor, pero no en ese sentido equivocado de que la cruz, vamos todos a sufrir, venga, golpeémonos, lapidémonos y todo lo demás. Es un sentido distorsionado. Jesús sí murió en la cruz, pero al morir en la cruz lo hizo para salvarnos, lo hizo para redimirnos, para aliviar el pecado en nosotros. Al morir Jesús en la cruz, para nosotros, hoy lo decía la primera lectura que escuchábamos de hoy, viernes, que para unos es necedad, para nosotros es la salvación. Si Jesús vino a salvarnos, no quiere decir que vino simplemente para que nosotros suframos. Ese no es el sentido de la cruz. Es para resignificar el dolor y el sufrimiento humano. La cruz no son cargas externas que nos ponemos. Es nuestra propia humanidad, es saber llevar nuestra propia humanidad, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, las dificultades diarias. Esa es nuestra cruz, no hay que ponerle más pesos del necesario. Y Jesús nos ayuda, el mensaje de Jesús nos ayuda a saber llevar nuestra cruz, a no abandonar la cruz. No podemos espantarnos ante la cruz. Es muy curioso, hermana, que en el mensaje de Jesús, cuando hace milagros, cuando multiplica los panes, cuando hace curaciones, cuando se ve pues la gloria, la gente lo sigue, lo escucha, pero no es porque estén comprometidos con el mensaje del reino de Dios. Es por un sensacionalismo, como este es un milagrero y mire que multiplica panes y devuelve la vista a los ciegos y cura a los leprosos, en fin, tantas cosas, pero no es porque están de lleno con el mensaje de Jesús, porque están en el sensacionalismo, en la expectativa, chismoseando a ver qué milagro sigue, qué más va a hacer. Pero cuando Jesús habla de cruz, cuando habla de sufrimiento, cuando nos centra, nos baja del cielo a la tierra y nos pone aquí de nuevo y nos dice, bueno, es que tenemos que caminar y tenemos que sufrir y tenemos, porque muchas veces pensamos, hermana, y eso es muy preocupante, que el camino cristiano está exento de sufrimiento. Entonces, si yo sigo a Jesús, si yo escucho la misa por Magna Estéreo, si yo tengo actos piadosos, si yo rezo el rosario todos los días, si tengo imágenes religiosas en mi casa, entonces yo no puedo sufrir, yo no me puedo enfermar, yo no puedo el desempleo, no, porque es que yo estoy con Jesús, claro, estamos con Jesús, pero eso no significa que estemos exentos de las dificultades propias de nuestro mundo. Lo que nos ayuda a hacer Jesús es a saber vivir en ese momento de dolor, de sufrimiento, a resignificar ese momento, a entregarlo por los demás, a tener fe y confianza en Él. Pero no significa que no vamos a sufrir, y si vemos el testimonio de los primeros discípulos, pues sufrieron. Y es un poquito, de pronto nos salimos del tema madre, pero es la paradoja de Job. Claro que es muy justo, claro que hacía todo muy bien, claro que era el preferido del Señor, pero sufrió. Y no sé, eso es muy peligroso, lo hablábamos
ya hace mucho tiempo, cuando estaba el programa contigo, la doctrina de la retribución. Entonces no queremos a Dios, a Jesús, el mensaje de Jesús, porque es el Mesías, porque es el Hijo de Dios, por la promesa del reino, sino porque me da. Entonces es una relación de conveniencia. Entonces yo rezo, pero para que me cure. Yo rezo para que me dé plata. Yo rezo para ganarme el baloto. Yo rezo, pero entonces condicionamos. Entonces le decimos a Dios, bueno, yo te voy a rezar, yo voy a ir a misa todos los domingos, pero tú me tienes que hacer este milagro. Es la actitud de Pedro. No vas a ir a Jerusalén, no me vas a hablar de sufrimiento, no vas a morir en la cruz. Si tú eres el Mesías, haz lo que yo quiero. No tienes por qué sufrir, no tienes por qué pasar por la muerte, no. Tenemos una llamada al aire, muy buenos días. Abrazo muy cordial, les habla Juan Carlos Muñoz desde Gualandallis, Envigado. El versículo que me llama a mí la atención es el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Aquí pues Pedro, al pretender atravesarse en el camino que debe seguir el Mesías, le sirve de escándalo, es decir, de tropiezo, sentido originario del griego escándalo, y se convierte en secuaz, aunque inconsciente, ¿cierto?, del mismo Satán. Y digo yo, si Cristo no nos redime con su cruz, vana sería nuestra existencia. Bendito sea Dios que nos lave con su sangre, nos cubra la Virgen con su manto, y sea alabado y adorado Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias, don Juan Carlos, por comunicarse esta mañana con nosotros y compartir este versículo de este texto que estamos meditando hoy. Así es, hermana, como lo estamos hablando antes de la llamada, no podemos condicionar el mensaje de Jesús, es lo que hace Pedro. Tú eres un Mesías a mi tamaño, entonces tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Muchas veces nosotros, y de una forma muy triste, le decimos eso a Jesús. Si tú eres Dios, entonces tienes que hacer lo que yo quiera. No es hacer tu voluntad, es hacer mi voluntad. Y por eso tantas veces nos frustramos con la oración y dejamos la oración y abandonamos la oración, porque decimos, Dios no nos escucha. Y cuando decimos, Dios no nos escucha, estamos diciendo, es que Dios no ha hecho lo que yo quiero que pase. Cuando muchas veces lo que pasa, lo que pedimos, no nos conviene. Lo que pedimos puede causarnos más daño. Y nos cruzamos contra la voluntad de Dios, peleamos con la voluntad de Dios, vamos en contravía de la voluntad de Dios, y como Pedro en el Evangelio del próximo domingo, nos ponemos delante de la voluntad de Dios, queriendo hacer nuestra voluntad y no la de Él. Así es, como nuestra fe, como nuestra voluntad la queremos poner por encima de la voluntad del Señor, y a veces podemos caer en ese error, en ese grave error, y es muy peligroso, porque entonces queremos solamente y oramos y estamos ahí, pero como decía Daniel, solamente para que se cumpla lo que yo quiero, para que me complazca mi necesidad. Pero de verdad, ¿creemos en la persona de Jesús? Eso sería algo para cuestionarnos. No, si yo solamente estoy esperando que Jesús me haga el milagrito, no es la fe que nosotros deberíamos tener, porque estamos llamados a tener una fe sólida en el Señor, a creer en Él, a pesar de que en mi vida se me presenten problemas, se me presenten dificultades. Aprender a sobrellevar es lo que nos enseña Jesús. En la vida no va a ser color de rosas y todos vamos a estar ahí flotando y no vamos a encontrar dificultades. No, eso no nos enseña Jesús. Jesús nos enseña que en el transcurso de nuestra vida vamos a encontrar obstáculos, pero que tenemos que saber afrontarlos. Ahorita que estamos hablando de esto, hermana, recuerdo en otro pasaje del Evangelio cuando los hijos del Zebedeo, es muy curioso porque Jesús no solía poner apodos, pero puso dos apodos. A Simón lo llamó Pedro, y a Santiago y a Juan los hijos del Zebedeo, los hijos del trueno. Imagínense cómo eran de mancitos. Y los hijos del Zebedeo le piden a Jesús que cuando esté en su reino, un reino material, un reino con murallas y con castillos, lo siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les responde, no saben lo que piden. Muchas veces esa puede ser la respuesta de Jesús a nuestras oraciones. No saben lo que piden. Y tenemos que ser conscientes
del Dios que tenemos, del mensaje de Jesús? ¿Cómo le pedimos a un Dios que nace en un pesebre, en las incomodidades, en una familia humilde, que yo tenga que estar siempre saciado? ¿Cómo le pedimos al varón de dolores, que tanto ha sufrido, que tanto sufrió, que a mí no me puede doler una muela, no se me puede enterrar una uña porque entonces Dios no me quiere? ¿Cómo le podemos pedir a un tipo que no lo entendían sus discípulos, que caminaron con él 3 años, que entonces a mí me tiene que entender todo el mundo y me tienen que seguir lo que yo quiero y mis deseos tienen que ser la voluntad de Dios? No sabemos lo que pedimos muchas veces en oración y por eso nuestra oración no da frutos y nos quedamos en el silencio y vemos que no pasa nada. Claro, no saben lo que pide. Tenemos oyente en línea, muy buenos días. Hermana Elizabeth, Daniel, Sandra, muy buenos días. John Jairo Sierra de Itagüí. Quiero en esta mañana también aportar una corta reflexión frente al llamado del Evangelio. Hoy el Evangelio, Jesús en el Evangelio nos hace un fuerte llamado. A nosotros como laicos, a los consagrados y en especial a los jerarcas, porque muchas veces nos convertimos en el talón de Aquiles para que el reino de Dios se extienda, muchas veces con nuestras actitudes. No se trata de que no se pueda exigir una disciplina, un comportamiento, un respeto por las cosas sagradas. Sin cruz, sin pasión no hay cruz, y sin cruz no hay, por supuesto, resurrección. Y si vemos a través de la historia, a partir de los apóstoles, y como decía Daniel ahora, a partir del santo Job, todos hemos pasado por situaciones difíciles que nos llevan a creernos superiores a Dios. Y cuando hablo de los jerarcas, muy respetuosamente en esta mañana, pidiendo al Señor para que esos jerarcas, esos pastores, esos orientadores, esos maestros dentro de la vida religiosa, no sean ese talón de Aquiles para que muchas personas puedan trascender. San Francisco de Asís tuvo sus contradictores dentro de la jerarquía eclesiástica porque se le tildó de loco. La Madre Laura también, para llevar su obra donde está ahora, tuvo sus dificultades. Entonces es el llamado hoy, a partir de la palabra de Dios. Jesús nos dice que no podemos pretender estar delante de Él, por eso reprende tan fuertemente a Pedro. Entonces en esta mañana quiero elevar a mi amado Dios y a mi amado Jesús, que nos concientice a partir de que tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios y Dios no tiene que estar sometido a la voluntad de nosotros. Feliz y bendecido día. Gracias, John Jairo, por comunicarse en esta mañana con nosotros y por compartir esta reflexión. Así es, hermana, y es muy bello comprender que en la iglesia todos somos obedientes, ¿cierto? Los laicos a los pastores y los pastores al Señor, ¿cierto? Y esa es la belleza de la jerarquía, la obediencia, y el que obedece no se equivoca. Eso es muy curioso. Cuando el oyente nos hablaba de los ejemplos de San Francisco, de Santa Laura, de tantos ejemplos que hay, a pesar de las dificultades que tuvieron, fueron hombres y mujeres obedientes, ¿cierto? Que nunca rompieron la comunión de la iglesia, que siempre obedecieron a sus pastores y eso contribuyó a su santificación. Porque muchas veces también en un anhelo de querer hacer lo que yo quiera, rompo con la comunión. ¿Cuál fue el pecado de Lutero? Que lo que dijo no tenía razón. Sí, en muchas cosas tenía razón. El pecado de Lutero es que desobedeció a la iglesia, se apartó de la iglesia y rompió la comunión. Ese fue el pecado de Lutero. En muchas cosas tenía razón. Por eso es muy interesante para nosotros hoy comprender que hacemos parte de la iglesia, que debemos obedecer y que tenemos que saber también lo que nos cuesta tanto, leer los signos de los tiempos y comprender que todo tiene un momento y un lugar y no es cuando uno quiera, sino cuando el Señor lo permita, ¿cierto? Tenemos oyente en línea, muy buenos días. Señora. Sí, buenos días. Muy buenos días. Vea, para decirle, para comentarle lo del Evangelio, que está muy bonito hoy, que en realidad tenemos que tener en cuenta
para felicitarle por el programa tan lindo, también a todas ustedes que son maravillosas, que es un programa lindo que siempre está llegando a nuestros hogares, que es el aliento más grande que podamos tener los que los escuchamos, es esa palabra del Señor tan maravillosa. Y en realidad uno por muchos problemas que uno tenga, por muchos inconvenientes que uno vaya teniendo, es muy importante saber que hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, y Él nos va ayudando a todo que salgamos adelante. Yo tengo una nieta que me dijo una vez: mamita, porque si el Señor existe, porque no me concede un favor que le estoy pidiendo hace muchos días. Ella tiene 8 añitos y yo la estoy llevando por el camino derecho del Señor, ¿cierto? Y le digo: mamita, cuando el Señor no nos concede algo que le pidamos, es porque no nos conviene, porque Él nos ama tanto, que siempre nos concede lo que nos conviene. Pero hay cosas que a nosotros no nos conviene, y a usted a lo mejor no le conviene lo que usted le está pidiendo, porque ella le está pidiendo que el papá y la mamá se unieran otra vez, pero por mí, que soy la abuela de la niña, no se unen, porque no son casados ni nada, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces ella le está pidiendo, yo le digo: mi amor, no le conviene, y por eso el Señor no le ha concedido esto. Los felicito por el programa, me parece maravilloso, y sepan que siempre estoy en mi programa todos los días, no los abandono ni un momento. Dios los bendiga a todos allá en la cabina, les mando muchas bendiciones del Señor, y para adelante con estos programas que nos dan muchos alientos y muchos ánimos para seguir adelante. Un feliz día y muchas bendiciones del Señor. Mira, hermana, que con la oración que estamos hablando especialmente en la mañana de hoy, Jesús nos da una respuesta, y es la paternidad. Muchas veces somos cristianos huérfanos, sentimos que no tenemos padre, que estamos solos, que nos abandonó, y no es así. Jesús nos recuerda en otro pasaje, les pregunta: si ustedes pescadores, sus hijos le piden panes, les van a dar piedras, y si le piden pescado, le van a dar serpiente. No, así nosotros también tenemos padre, y es consciente, Dios es bueno, pero nos da lo que nos conviene. Pongan un ejemplo en sus hogares, los que son padres de familia, los que tienen una posición de autoridad. Ustedes saben qué les conviene a sus hijos pequeños, y aunque ellos les pidan a las 10 de la noche una torta de chocolate, no se la pueden dar porque van a tener cólicos, porque van a pasar una mala noche, porque vas a tener un sueño pesado, en fin, por tantas cosas, y no se la dan. Y el niño puede hacer pataleta, puede llorar, va a decir que no la quiere, pues es por su bien. Y con tantas cosas, llévelo al médico, una inyección, tantas cosas que Sandra nos puede ilustrar en el camino de formación de los hijos, pero que es por su bien. Eso es lo que nos dicen siempre los papás, y cuando uno crece lo entiende, es por su bien. Yo creo que lo mismo dice Dios con nosotros, es por su bien. Tenemos oyente en línea, muy buenos días. Buenos días, Juan Guillermo, aquí en La Floresta. Adelante, Juan Guillermo. ¿Qué más? ¿Bien o no, aliviaditos? Sí, señor. Pero también bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro, porque si cualquiera, pues, él todavía no tenía nada de divino, como se dice, pues, y él era un humano, y un amigo que le diga una cosa de esas, pues, a uno, pues, pensaría uno como Pedro, se asustaría. ¿Cómo se le ocurre esto, que va a sufrir esto, todas esas cosas? Entonces uno como humano, me imagino, pues eso es lo que yo pienso. Y entonces yo digo: no, pues claro, cualquiera se asustaría. Dios los bendiga, pues me haga saludarle, feliz día. Hasta luego. Bueno, con nuestro oyente, gracias por su participación. Claro que sí, pero el Señor va enseñándole a Pedro, por eso le dice: ponte detrás de mí para que aprenda de él. No quiere decir que no sea humano, y muchas veces en el Evangelio vamos a encontrar cómo el Señor corrige, a veces con mucha dureza, a Pedro. ¿Por qué? Porque lo está formando para que dirija la iglesia, para que sea el que porte esas llaves, el que pueda orientarnos. Qué bonito cómo el Señor usa su pedagogía para irnos enseñando a nosotros cómo es el caminar, qué es lo que Él quiere de nosotros. Así es, hermana, y es muy interesante ver que después de la resurrección, después de la confesión de Pedro, después de la resurrección, uno ve en las cartas de Pablo que muchas veces le consultan a Pedro, porque Pedro es el primero, porque aprendió a obedecer, porque se puso detrás del Señor y porque comprendió estas condiciones para ser discípulo que pone
Jesús en el Evangelio del próximo domingo, que es muy interesante. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la conservará. Ese es el centro del mensaje cristiano. Y ahorita que estamos pensando todos en el virus, en el cuidado de la vida, también tenemos que pensar por quién estoy entregando yo la vida. ¿Es por mí, en un deseo egoísta, un cuidado egoísta de mi vida, o es por los demás? ¿Qué sentido tiene mi vida? Porque muchas veces relegamos esa condición de discípulo a la vida religiosa. Entonces nuestras condiciones las cumplen las monjas, las religiosas, los sacerdotes, pero los laicos no. Eso no es para mí. Eso no es para mí, no. Pero también tenemos que comprender que estamos llamados a dar la vida por los hermanos, a entregar mi vida, porque no es solo cuidarnos de un virus, porque un virus llega, pero nos puede llegar, me da un infarto, me da un cáncer, tantas cosas y me muero. Entonces me cuidé yo, pero ¿qué hice por los demás? Eso es lo que está diciendo hoy Jesús a sus discípulos. Den su vida, entreguen su vida por los demás, por tu familia, por tu comunidad, desde tu vocación, si es médico, si es profesor, tantas cosas que podemos hacer por los otros, entregando mi vida, rompiendo el egoísmo y poniéndola al servicio de los demás. Claro que sí, Daniel, es mirar dejar de mirarnos a nosotros mismos para mirar al otro, con la mirada de Jesús. Es dejar de pensar primero en mí, yo decía, primero satisfago mis necesidades y después los demás. El Señor nos enseña hoy que hay que mirar también las necesidades del prójimo. Así es, y es no olvidar ese camino tan bello de Pedro, el hombre del corazón sencillo, humilde, en ocasiones terco, pero un corazón que se deja moldear por el Señor. Por eso no nos podemos ir sin recordar que después de ese regaño que le pega Jesús a Pedro, en el siguiente capítulo comienza así: 6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan. Es el Evangelio de Transfiguración. Jesús no se cansa de enseñar. Jesús no desiste de mostrarle a sus discípulos el camino del reino. Jesús hoy no se cansa de mostrarnos su camino, no se cansa de hablarnos, no se cansa de mostrarnos cuál es su voluntad. Somos nosotros los que tenemos que agudizar el oído, perfeccionar la mirada y saber qué quiere hoy Jesús de nosotros. Si quiere que nuestro corazón, que nuestra vida y que todo nuestro ser tenga una apertura hacia Él, que tenga una apertura para todas las personas que nos rodean, que dejemos entrar ese mensaje que el Señor hoy nos regala para ponerlo al servicio de los demás. Qué bonito que el Señor, como usted lo acaba de decir, siempre nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está mostrando qué es lo que verdaderamente necesitamos para nosotros y cómo el Señor a cada instante nos corrige, nos enseña, nos muestra, nos orienta. Mire, por este lado. Si usted obedece, usted ahorita nos decía, el que obedece no se equivoca. Si usted me obedece, si usted pone en práctica esto, vamos a salir adelante. Y es leer, madre, los signos de los tiempos. Muchas veces uno espera que la respuesta a la oración sea pues una voz celestial que puede pasar, ¿cierto? Pero muchas veces en la corrección de los padres, de la mamá, del papá, de un superior, en un acontecimiento, en una enfermedad, en un desempleo, ahí puede también estar la respuesta del Señor a nuestras inquietudes, a la invitación a un cambio de vida, a la invitación a empezar de nuevo, la invitación a confiar en Él. Por eso yo decía, hay que agudizar la mirada, hay que limpiar los ojos de tantas cosas que pensamos que es Dios y volver a lo esencial y reconocerlo en cada persona, en cada momento, en cada circunstancia. Ahí está orando, ahí está actuando, y no para nuestro mal, es para nuestro bien, para que estemos mejor, para que caminemos con Él, para que vayamos a su encuentro. Así es, Daniel, vamos llegando ya al final de este programa, pero no nos vamos sin invitar a nuestros oyentes porque la próxima semana vamos a tener una programación especial. Así es, hermana, la próxima semana vamos a hablar en Evangelizando Ando de la encíclica Laudato Si, en el cuidado de la casa común. Entonces todos los programas que tenemos en Evangelizando Ando durante la semana vamos a leerlos en clave verde. Vamos a ver cómo es el compromiso de los cristianos, de los católicos, en el cuidado de la casa común, que le llama el Papa Francisco, en el cuidado del planeta, porque también nos tenemos que comprometer para cuidar nuestra casa, que es la única que tenemos, que es la que nos regaló el Señor para poder vivir y para poder santificarnos. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su participación, a todos los que participaron a través de nuestro Facebook Live, a los que participaron también a través de nuestro WhatsApp. Que el Señor los bendiga,
Seguimos orando por ustedes, que sigan meditando en este día este evangelio tan maravilloso que el Señor nos regala para el próximo domingo. Recuerden que aquí los queremos mucho. Nuestra prioridad, compartir la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Evangelizando Ando a las 9 de la mañana. Son muchas las historias por construir y juntos lo podemos lograr. Evangelizando Ando, una tarea, un mandato, una vocación, un camino de amor.